La glándula pineal, epífisis cerebral, cranium o cuerpo pineal es una pequeña glándula que se localiza en el interior del cerebro de casi todas las especies de vertebrados. En los seres humanos, su tamaño es comparable al de un grano de arroz, unos 8 milímetros de largo y unos 5 de ancho. En adultos, su peso ronda los 150 miligramos. Aquí puedes ver la localización de la glándula pineal en el cerebro humano. Y aquí donde se encuentra en relación a otras partes del cerebro. En este artículo te explicaremos las funciones de la glándula pineal y otros aspectos. También puedes visitar el enlace de la descripción para aprender más, descargarte imágenes o ampliar información. Su nombre proviene de su forma, que se asemeja a la de una piña. Se ubica en el centro del cerebro, entre ambos hemisferios cerebrales en una zona llamada epitálamo, sobre el techo del tercer ventrículo cerebral. En los seres humanos, la glándula pineal se forma sobre la séptima semana de gestación. Crece hasta el segundo año de vida, aunque va aumentando su peso hasta la adolescencia. Su flujo sanguíneo es muy abundante y proviene de las ramas coroideas de la arteria cerebral posterior. Aunque es una glándula, su histología es muy similar a la estructura del tejido nervioso, consistiendo principalmente en astrocitos y penialocitos, rodeados por una capa de pía madre. No obstante, esta estructura no está protegida por la barrera hematoencefálica, lo que implica que los fármacos pueden acceder más fácilmente a ella. Los astrocitos son una clase de neuroglia que protegen y dan soporte a las neuronas, en este caso a los pinealocitos. Estos últimos son una clase de células secretoras que liberan melatonina y que solo se encuentran en la glándula pineal. Por otra parte, la pía madre es la capa más interna de las meninges y su función es proteger al cerebro y médula espinal. A pesar de la curiosidad que ha despertado a lo largo de la historia, las verdaderas funciones de la glándula pineal se descubrieron muy tarde. De hecho, sus tareas son las últimas que se han descubierto de todos los órganos endocrinos. Las funciones de la glándula pineal son principalmente endocrinas, regulando los ciclos de sueño-vigilia a través de la producción de melatonina. También participa en regular nuestra adaptación a los ritmos estacionales, el estrés, el rendimiento físico y el estado de ánimo. Además, influye en las hormonas sexuales. Funciones de la glándula pineal. Hoy en día se sabe que la glándula pineal posee una elevadísima actividad bioquímica, ya que no solo libera melatonina, sino también serotonina, noradrenalina, histamina, vasopresina, oxitocina, somatostatina, homoluteinizante, folículo estimulante, prolactina, etc. Por lo tanto, la glándula pineal se puede considerar como una estructura neuroendocrina que sintetiza y segrega sustancias que ejercen una función hormonal en diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Entre ellos destacan el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las gónadas, entre otros. Veamos las principales funciones de la glándula pineal. Regulación de los ritmos circadianos. Un sistema amplio, complejo y aún lleno de incógnitas está implicado en la activación de la glándula pineal. Lo que se sabe es que su funcionamiento parece verse alterado por la luz y la oscuridad. Al parecer, para que podamos ver las células fotorreceptoras que están en la retina de los ojos, liberan señales nerviosas al cerebro. Estas células están conectadas con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, estimulándolo. Esta estimulación inhibe el núcleo paraventricular del hipotálamo cuando es de día, consiguiendo que estemos activos. Sin embargo, durante la noche y en ausencia de luz, el núcleo paraventricular se desbloquea y empieza a enviar señales nerviosas a las neuronas simpáticas de la médula espinal. Desde allí se envían señales al ganglio cervical superior, generando norepinefrina,
un neurotransmisor que estimula a los pinealocitos de la glándula pineal. ¿Qué ocurre cuando se estimulan los pinealocitos? Se produce un aumento en la producción y liberación de la melatonina. Cuando esta hormona entra en el torrente sanguíneo y viaja por el organismo, produce la necesidad de dormir. De esta forma, la glándula pineal segrega melatonina, con el objetivo de ayudar a controlar el ritmo circadiano. Se ha descubierto que tiene una capacidad para volver a sincronizar el ritmo circadiano en situaciones como el jet lag, ceguera o el trabajo por turnos. La secreción de melatonina durante la noche varía a lo largo de la vida, apareciendo sobre los 2 meses de vida. Los niveles aumentan de manera rápida hasta alcanzar los 3 a 5 años y luego van disminuyendo hasta la pubertad. En la edad adulta se estabilizan y vuelven a disminuir notablemente en la vejez hasta que prácticamente desaparece. Participación en los efectos de drogas y fármacos. Se ha demostrado en estudios con roedores que la glándula pineal puede modular los efectos de drogas de abuso. Por ejemplo, influye en el mecanismo de sensibilización a la cocaína. Además, parece actuar en las acciones del antidepresivo fluoxetina. En concreto, en algunos pacientes este fármaco produce síntomas de ansiedad al principio. También se cree que la dimetiltriptamina, un potente psicodélico que se encuentra de manera natural en plantas seres vivos, se sintetiza en la glándula pineal. Sin embargo, esto no se conoce con certeza y se le está dando un significado místico que despierta muchas dudas. Acción inmunoestimulante. Aunque no está del todo comprobado, la hormona melatonina secretada por la glándula pineal podría participar modulando las distintas células implicadas en el sistema inmunitario. Se ha demostrado que lleva a cabo múltiples tareas asociadas a la morfología y funcionalidad de los órganos tanto primarios como secundarios de este sistema. De esta forma, fortalecería la capacidad de nuestro organismo para combatir agentes externos potencialmente dañinos. Efecto antineoplásico. La melatonina se relaciona con la capacidad para inhibir el crecimiento de tumores, es decir, se considera oncostática. Esto se ha observado en experimentos con modelos tumorales in vivo e in vitro, sobre todo en los relacionados con hormonas, como el cáncer de mama, de endometrio y de próstata. Por otro lado, también potencia otras terapias antitumorales. Estos efectos tampoco se conocen con absoluta certeza y faltan más investigaciones que lo demuestren. Acción antioxidante. También se ha encontrado un vínculo entre la glándula pineal y la eliminación de radicales libres, ejerciendo un efecto antioxidante. Esto disminuiría el daño macromolecular en los distintos órganos. Además, parece potenciar el efecto de otros antioxidantes y enzimas con esta misma función. Influye en el envejecimiento y la longevidad. La glándula pineal, por la regulación de los niveles de melatonina, puede inducir o bien retrasar el envejecimiento y la calidad de vida. Esto podría ser por sus propiedades antioxidantes, inhibidoras del crecimiento de células cancerígenas e inmunomoduladoras. En diferentes investigaciones se observó que la administración de melatonina a ratas adultas prolongaba su vida entre un 10 y un 15%. Mientras que si se practicaba una pinealectomía, es decir, la extracción de la glándula pineal, se acortaba en un porcentaje parecido. En un estudio realizado en 1996, se demostró con ratas que la hormona pineal melatonina es un neuroprotector, es decir, evita la neurodegeneración propia del envejecimiento o enfermedades como el Alzheimer. Por todos estos beneficios, muchas personas han optado por comenzar a un tratamiento con melatonina por cuenta propia.
Es necesario resaltar que esto puede tener efectos desconocidos e incluso peligrosos, ya que muchas de estas propiedades no están suficientemente demostradas. Como se mencionó, la mayoría de las investigaciones se realizan en roedores y no se han practicado en humanos. Regulación de hormonas sexuales. La melatonina parece estar relacionada con la maduración sexual de los seres humanos. Además, actúa como marcador endocrino estacional para la reproducción de especies estacionales. En roedores se ha observado que si se extrae la glándula pineal, la pubertad aparece de manera muy temprana, mientras que una exposición a días cortos retrasa la maduración sexual. Así, la administración de melatonina puede inducir avances o retrasos en el desarrollo de las gónadas según la especie, momento o forma de la administración. En los humanos, parece ser que se asocia a la pubertad precoz con tumores que dañan las células pineales, disminuyendo la secreción de melatonina, mientras que una secreción excesiva de esta sustancia se ha vinculado con retrasos puberales. Así, se ha observado que un aumento de melatonina producida por la glándula pineal bloquea la secreción de las gonadotropinas. Estas son aquellas hormonas que participan en el desarrollo y funcionamiento de los ovarios y testículos, como la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. La calcificación de la glándula pineal. La calcificación es el principal problema de la glándula pineal, ya que es un órgano que tiende a acumular fluoruro. A medida que pasan los años, se van formando cristales de fosfato y la glándula se va endureciendo. Este endurecimiento conduce a una menor producción de melatonina. Por este motivo, los ciclos de sueño-vigilia se van alterando en la vejez. Incluso existen investigaciones que indican que el endurecimiento de la glándula pineal producido por el fluoruro adelanta el desarrollo sexual, sobre todo en las niñas. Aquí puedes ver la vista microscópica de una glándula pineal normal. Y aquí la de una glándula pineal calcificada. Se ha vinculado la calcificación de la glándula pineal también a la aparición de enfermedad del Alzheimer y de ciertas clases de migrañas. Aparte del fluoruro, también se ha visto que pueden acumularse en la glándula pineal cloro, fósforo y bromo, además de calcio. Si no se tiene suficiente cantidad de vitamina D, aquella que se produce con la luz del sol, el calcio no puede estar biodisponible en el organismo. Por el contrario, comenzaría a calcificarse en los diferentes tejidos del organismo, entre ellos la glándula pineal. Para que esto no se produzca, además de controlar nuestros niveles de vitamina D, en un artículo del Global Healing Center aconsejan eliminar el flúor. Así, debería utilizarse pasta de dientes sin flúor, beber agua filtrada y tomar alimentos ricos en calcio mejor que suplementos de calcio. Tumores en la glándula pineal. Aunque es muy poco frecuente, pueden aparecer tumores en esta glándula, que se denominan pinealomas. A su vez, se clasifican en pineoblastomas, pineocitomas y los mixtos, según su gravedad. Histológicamente, son parecidos a los surgidos en los testículos, seminomas, y en los ovarios, disgerminomas. Estos tumores pueden provocar condiciones como el síndrome de Parisnaud, déficit en la movilidad ocular, hidrocefalia y síntomas como dolor de cabeza, alteraciones cognitivas y visuales. Un tumor en esta área es muy complicado de extraer de manera quirúrgica por su posición. Aquí puedes ver una ilustración de un tumor en la glándula pineal.